Buenos días, ¿me escuchan? Que alguien me conteste si me escuchan, por favor, bien. Buen día, Ingeniero. ingeniero. Buen día. Ya, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a comenzar con la unidad 10 acerca de las lagunas de estabilización. En esta unidad vamos solo a estudiar las lagunas de estabilización, puesto de que no vamos a ver otra instalación de tratamiento para no meterme en el campo del otro profesor. Pero como les había dicho, les voy a enseñar por lo menos a diseñar un sistema de tratamiento para que puedan defenderse, sobre todo aquellos que no se van por la mención de hidráulica. El objetivo que tiene esta unidad es el de poner a disposición de ustedes un conjunto de conceptos acerca de las lagunas de estabilización. Vamos a comenzar definiendo qué se conoce como laguna de estabilización. Y dice que una laguna de estabilización no es más que una estructura muy simple donde ocurren procesos muy complejos. Como estructura consiste, como vemos acá, en una excavación de poca profundidad, pero que ocupa gran área o gran extensión de terreno. Estamos hablando generalmente, cuando hablamos del área que ocupa, estamos hablando de hectáreas, donde se coloca un dispositivo de entrada y un dispositivo de salida en cada laguna, donde nosotros embalsamos el agua residual proveniente, lógicamente, de la red de alcantarillado con un flujo continuo. ¿Qué significa eso? Que lo que entra a la laguna es igual a lo que sale de la laguna, pero con un tiempo de retención muy largo, generalmente varios días. Como mínimo, desde que ingresa al sistema de laguna hasta que sale, debe tener aproximadamente un tiempo mayor o igual a los 26 días, lo que lo convierte en un tratamiento extensivo, porque en vez de durar horas como en el cieno activado de 2 a 4 horas, aquí el mismo tratamiento se logra lógicamente a través de 26 o más días. Las lagunas como sistemas de tratamiento son muy utilizadas en la actualidad, ya que con ellas se alcanza un elevado rendimiento en la depuración biológica con un bajo costo de construcción y operación. Si volvemos a esta imagen, fíjense ustedes que lo único que hay que hacer es una excavación en el terreno y lógicamente recubrir esa excavación con un geotextil, que es este de color negro que estoy siguiendo aquí con el puntero, para evitar que el agua retenida en las lagunas se infiltre en el subsuelo y contamine el acuífero. Y que en relación con la operación, lo que hay que hacer es cortar este pasto que conforman los diques para evitar su crecimiento. Y bueno, te está chequeando que las entradas y las salidas no estén obstruidas y funcionen adecuadamente. Las lagunas son dispositivos de tratamiento de las aguas residuales domésticas, comerciales e industriales. O sea, fíjense ustedes que se puede utilizar para tratar las aguas de cualquier origen, ya sea doméstica, de comercio e inclusive de industria, por medio de la actuación mutua de las algas, los hongos y las bacterias, los que permiten que en ellas se verifiquen todos los posibles tratamientos de las aguas residuales en un mismo dispositivo. Aquí les muestro, una imagen que lógicamente son fotos tomadas de un microscopio. ¿Por qué? Porque las bacterias no son perceptibles a la vista. Solo
a través de un microscopio. Y estos son los diferentes tipos de bacterias que actúan en la degradación de la materia orgánica que tiene lugar en las lagunas de estabilización. Bueno, vamos a ver cómo se clasifican las lagunas de estabilización. Bueno, las lagunas de estabilización se clasifican de tres maneras. Hay lagunas aerobias, lagunas facultativas y lagunas anaerobias. Ahora vamos a ver las características de cada una de ellas. Vamos a empezar por las lagunas aerobias. Las lagunas aerobias son depósitos de poca profundidad. Estamos hablando depósitos de 1 metro a 1,20 metros de profundidad del agua, ¿no? Donde existe el intercambio entre bacterias y algas que permiten la estabilización de la materia orgánica. Las bacterias, al degradar la materia orgánica en un ambiente aerobio, ellas producen dióxido de carbono o CO2 y sales inorgánicas, las cuales junto con la energía suministrada por el sol son utilizadas por las algas para el desprendimiento de oxígeno, que conjunto con el que recibe el agua por difusión del aire a través de la superficie, son empleados por las bacterias para continuar la estabilización de la materia orgánica hasta su mineralización. Así es la simbiosis que tiene lugar en unas lagunas aerobias. En la parte superficial de las lagunas se van a sentar las algas, que cuando ya lleva un tiempo formándose algas, vamos a ver que en la parte superficial se forma una coloración verde muy bonita. Esas son las algas. Un alga no se puede ver si no es a través de un microscopio. Ahora, cuando ellas se juntan en cientos de miles, entonces crean esa nata o esa capa verde que permite identificar que se han formado las algas en esa laguna. Las algas, si ustedes se recuerdan, en el agua potable dijimos que el alga era negativa. ¿Por qué? Porque cuando aparecen las algas en el agua potable, le dan un sabor amargo al agua. Sin embargo, en el caso de los sistemas de tratamiento, las algas se constituyen en un elemento positivo. ¿Por qué? Porque las algas, las bacterias que están acá abajo, cuando degradan la materia orgánica, sobre todo las aerobias y las facultativas, ellas desprenden un dióxido de carbono y ese CO2 es absorbido por las algas que en presencia de la luz solar lo transforman en oxígeno disuelto. Por eso es que el alga es un elemento positivo en las plantas de tratamiento de aguas residuales porque introducen a través del proceso de fotosíntesis oxígeno al agua, que unido al oxígeno que ingresa por la superficie por el contacto con el aire, ese es el oxígeno que necesitan las bacterias para degradar la materia orgánica. Ahora bien, aquí vemos, ven, miren, esta es una laguna y esta nata verde que se ve en la superficie es un indicador de que ahí están las algas en la superficie. Cuando son bien diseñadas, las lagunas aerobias, ellas presentan un color verde claro en su superficie debido ya a lo que les decía de la agrupación de las algas, que le dan un aspecto agradable, sin malos olores y con un efluente de alto grado de depuración. O sea que estas lagunas tienen un alto grado de depuración, no generan malos olores y lógicamente permiten obtener un agua que pueda cumplir
con los requerimientos de la normativa en vigencia, que es la ley 1333. ¿Está bien? Ahora bien, con estas lagunas se alcanza una depuración elevada de la parte líquida, obteniéndose fluentes con gran calidad que cumplen con los requisitos exigidos para el vertimiento en los cuerpos receptores e incluso para la reutilización. Su dificultad fundamental es que requieren de grandes extensiones de terreno y cuando se usan profundidades muy pequeñas, se puede proliferar las plantas que afectan su funcionamiento. En relación con la profundidad, la mínima que se puede utilizar es 1 metro hasta 1,50 metros. Ahora, está demostrado de que cuando se utilizan profundidades menores a 1 metro, puede ocurrir el crecimiento de las plantas o de las hierbas en su interior y lógicamente nos pueden echar a perder la inversión. Cuando este tipo de laguna se coloca al final del tratamiento después de las lagunas facultativas, se le conocen como lagunas de maduración, de acabado o de pulimento. A ver, aquí hay que pensar en algo que es importante. La dificultad que tienen estas lagunas aerobias es su poca profundidad. Al ser lagunas poco profundas, con una profundidad del agua entre 1 metro y 1,50 lógicamente que generan grandes áreas para tratar el agua. Y esto evidentemente inunda grandes extensiones de terreno y es muy costoso. Por eso es que este tipo de laguna generalmente solo se colocan cuando usted va o a reutilizar el agua para riego o cuando usted va a reutilizar el agua para la cría de peces. O sea, se estila muchas veces cuando se va a criar peces en un sistema de lagunas de estabilización que sea solamente en las lagunas aerobias y no así en el resto de las lagunas. Entonces, cuando usted necesita una calidad del agua, un acabado del agua muy grande, porque va a regar o porque va a criar peces o porque la va a verter las aguas en un cuerpo receptor donde aguas abajo la utilicen como fuentes o bañistas, entonces en esos casos es necesario la colocación de las lagunas aerobias y se les llama laguna de maduración, de acabado o de pulimento. En caso de que se vaya a echar agua, en caso de que el agua no vaya, del efluente de las lagunas no vaya a ser reutilizado, generalmente no se colocan y solo llegamos a abarcar el tratamiento hasta las lagunas facultativas. ¿Está bien? Eso quiero que les quede bien claro. Bueno, en esta tabla aparecen los valores de carga orgánica, los valores de profundidad y los valores de los tiempos de retención y las eficiencias que se logran en las lagunas de estabilización en las lagunas aerobias. O sea, estos valores nos los dan los investigadores. ¿Está bien? Entonces, estos valores que aparecen en estas tablas, nosotros son los que tenemos que utilizar para diseñar nuestras lagunas. Si vamos a diseñar lagunas aerobias, entonces tendremos que asumir tiempos de retención en las lagunas entre 5 y 30 días. La DBO afluente a la laguna tiene que ser menor a 300 miligramos por litro, o sea, de baja carga.
Este es el valor de carga superficial, que no es más que la intensidad de carga que utilizamos para dimensionar las lagunas. La profundidad que me recomiendan para este tipo de laguna es entre 1 y 1,5 metros. Y la eficiencia de remoción de DBO es entre 80 y un 95%. O sea, fíjense que es una eficiencia bastante elevada. Entonces, estos datos, lógicamente, cuando nosotros veamos la metodología de diseño, vamos a ver cómo lo utilizamos para dimensionar, en este caso, una laguna anaerobia. Los vamos a usar en la metodología de diseño que vamos a ver en próximas clases. Ahora, vamos a hablar ahora sobre las lagunas facultativas. Bueno, en relación con las lagunas facultativas, que es el otro tipo de laguna que nosotros podemos diseñar, nos dice que son depósitos de mediana profundidad, son más profundos que los aerobios y lógicamente menos profundos que los anaerobios, y que son capaces de estabilizar el líquido residual afluente, produciendo un efluente con bajo contenido de DBO y de microorganismos. Bien, en este tipo de laguna se puede distinguir tres zonas que son las que a continuación les voy a explicar. De acuerdo a su profundidad, que vamos a ver que oscila entre 1,5 y los 2 metros, en ella se forman tres zonas de tratamiento del agua residual. En el caso de las lagunas aerobias, solo se forma una zona, que es la zona aeróbica. Sin embargo, en las lagunas facultativas se forman tres zonas de tratamiento. Una zona cercana a la superficie del agua, que está aquí, que donde se tratan las aguas por medio aerobio. ¿Qué quiere decir? En esta zona que está cercana a la superficie, aquí se forman las bacterias aeróbicas. ¿Por qué? Porque tienen el oxígeno disuelto que atrapan de la superficie y el que se forma de acuerdo a la simbiosis de las algas. Entonces, en esta zona, toda la materia orgánica que está aquí acumulada en esta zona superficial es degradada por las bacterias aeróbicas. Ahora tiene la zona más profunda, que es la pegada al fondo, donde ya se forma una zona anaerobia, que quiere decir que ya el oxígeno de la superficie y de la simbiosis de las algas no llegan hasta esta zona más profunda, y ahí se forman las bacterias anaerobias, que degradan la materia orgánica sin la presencia de oxígeno disuelto. Y además tiene una zona intermedia entre la zona aeróbica y la zona anaerobia, que se le conoce con el nombre de la zona heterótrofa o facultativa, donde aquí, y ahí viene el nombre de laguna facultativa, donde aquí en esta zona intermedia se forman unas bacterias que se le conocen como bacterias facultativas, que tienen la doble facultad, que cuando ellas se aproximan a la zona aerobia, pueden degradar la materia orgánica con la presencia del oxígeno. Pero cuando ellas se aproximan a la zona anaerobia, tienen la capacidad de degradar la materia orgánica sin la presencia de oxígeno. Es por ello el nombre de esta laguna, que son las lagunas facultativas, precisamente por las bacterias facultativas que tienen esa doble facultad de degradar la materia orgánica con o sin el oxígeno disuelto. Las cargas orgánicas
o los tiempos de retención y las profundidades que se recomiendan para las lagunas facultativas son estas que están sombreadas en color rojo. Fíjense ustedes que la DBO para ingresar a una laguna facultativa tiene que tener un valor menor a 300 miligramos por litro. ¿Qué significa eso? En Santa Cruz, la DBO de los efluentes domiciliarios tiene aproximadamente un valor de 400 a 430 miligramos por litro. Por ende, el agua residual que proviene de los domicilios no puede ingresar directamente a una laguna facultativa ni aerobia porque tiene un valor de DBO que excede el límite mínimo de 300 miligramos por litro. Por ende, tendríamos que construir lagunas anaerobias hasta lograr del efluente de una laguna anaerobia que su DBO esté por debajo de los 300 y poder ingresar a una laguna facultativa como tal. Ahora, el tiempo de retención en las lagunas facultativas oscila entre los 5 y los 30 días. La carga superficial, que es la intensidad de carga orgánica, es entre 80 y 300 kilogramos de DBO por hectárea por día. Esta carga superficial nos va a servir para obtener el área en hectárea que debe ocupar una laguna facultativa. Ahora, la profundidad de las lagunas facultativas, piensen ustedes que oscila entre 1,5 y 2 metros. ¿Esto qué significa? Que es una laguna más profunda que la aerobia y por ende te va a ocupar menos área en planta. Por ende se prefiere que después de tratamientos anaerobios se coloquen lagunas facultativas porque te van a ocupar menor área en planta. ¿Está bien? Y la eficiencia en la remoción de las lagunas facultativas, miren ustedes, alcanza desde el 85 al 98%. Es mucho más eficiente que una laguna aerobia, por eso se prefiere, después de los tratamientos anaerobios, colocar las lagunas facultativas. ¿Está bien? Bueno, y vamos a ver por último el tercer tipo de lagunas que se construyen, que son las lagunas anaerobias. Bueno, como lo dice su nombre, anaerobia, es que en ella las bacterias que se desarrollan son bacterias anaerobias. ¿Qué significa eso? Que son bacterias que degradan la materia orgánica sin la presencia de oxígeno disuelto. Bueno, son aquellas lagunas donde se recomienda su construcción para valores de carga orgánica grande, generalmente mayores a 300 kilogramos de DBO por hectárea por día, con valores de líquido residual con DBO mayor a 300 miligramos por litro, perdón. O sea que cuando nosotros el valor de la DBO que vamos a tratar en las lagunas supera los 300 miligramos por litro, entonces debemos colocar primero tantas lagunas anaerobias como sean necesarias para lograr rebajar el valor de la DBO por debajo de los 300 miligramos por litro e ingresar a las lagunas facultativas. Estas cargas grandes exceden la capacidad de producción de oxígeno de las algas, lo cual hace que la laguna se convierta en anaerobia unido a su gran profundidad. Este tipo de lagunas son estanques donde se crean intencionalmente las condiciones anaerobias, tomándose en cuenta los siguientes factores. Primero,
se le da una profundidad a la laguna que oscila entre los 2 y los 4 metros, con lo cual se reduce la concentración de oxígeno disuelto en la vertical. Segundo, como tienen más profundidad, se reduce el área superficial y tienen menos probabilidad de ingreso de oxígeno a el interior de la laguna. Y en tercero, se le echa un líquido efluente con alta carga, lo cual se excede la capacidad de oxígeno para poder empezar a desarrollarse las bacterias anaerobias. Los resultados de estas lagunas han sido muy satisfactorios como sistema de pretratamiento, lográndose remociones de DBO mayores a un 60% en tiempos de retención muy cortos, alrededor de los 10 días. O sea, comparado con las lagunas facultativas y las lagunas aerobias que necesitan hasta 30 días, aquí con 10 días usted puede rebajar la contaminación de manera más acelerada. Bueno, el tratamiento de las lagunas aerobias se debe a dos procesos fundamentales. O sea, ¿cómo se realiza el tratamiento en una laguna anaerobia? Bueno, debido a dos procesos. Un primer proceso que se conoce con el nombre de sedimentación flotación. ¿Qué significa eso? Al ingresar el líquido residual a las lagunas, aquellas partículas más pesadas van a ir a parar ¿a dónde? Al fondo mediante un proceso de sedimentación. Ahora, aquellas partículas más livianas, como los aceites y las grasas, pues entonces van a ir a parar hacia la superficie, formando una nata, que esa nata es favorable en una laguna anaerobia siempre y cuando no se endure. ¿Por qué es favorable? Porque impide el ingreso, la nata impide el ingreso del oxígeno del medio hacia el interior de las lagunas, creando las condiciones anaerobias. Ahora, el otro proceso que tiene lugar en una laguna anaerobia es la digestión, donde todos los lodos que se asientan en el fondo de la laguna son digeridos por las bacterias anaerobias sin oxígeno y se descomponen progresivamente en carbohidratos, proteínas y grasas, gases, ácidos grasos y alcoholes, entre otros. Y de esa manera es que se produce la digestión o la remoción de los contaminantes que tiene el agua. Ahora, los valores de carga orgánica, tiempos de retención y profundidades en las lagunas anaerobias se recomiendan estos que están aquí sombreados en color rojo. Primero, la DBO afluente tiene que ser mayor o igual a 300 miligramos por litro para que coloquemos las lagunas anaerobias. Si cuando nosotros mandamos al laboratorio el agua residual que queremos tratar, el valor de la DBO es menor a 300 miligramos por litro, entonces no hay necesidad de construir lagunas anaerobias. Directo pasamos a las lagunas facultativas. Pero si hay un valor de DBO en el afluente a las lagunas mayor o igual a 300 miligramos por litro, debemos comenzar construyendo o diseñando lagunas anaerobias. El tiempo de retención de las lagunas anaerobias, a diferencia de las anteriores, es entre 4 y 12 días, siendo el óptimo de 10 días. O sea, lo que se ha logrado demostrar por los investigadores y los estudiosos de esta temática
es que el tiempo óptimo de retención en una laguna anaerobia donde se alcanzan los valores de máxima eficiencia es alrededor de los 10 días. Aquí aparece el valor de la carga superficial que nos va a permitir a nosotros calcular el área de la laguna, como vamos a ver en la metodología. Y aparece en esta columna la profundidad que se recomienda para estos tipos de lagunas, que oscila entre 2 y 4 metros de profundidad. No porque le dé más profundidad vas a tener mayor eficiencia. Está demostrado que profundidades mayores a 4 metros no incrementa el valor de la eficiencia. Por ende, se recomienda nunca exceder los 4 metros. Y la eficiencia en la remoción de DBO de una laguna anaerobia oscila entre el 40 y el 80%. Estos valores vamos a utilizarlo en la metodología de diseño que vamos a ver en clases posteriores para calcular una laguna anaerobia. Bien, vamos a ver cuáles son los factores que influyen en el proceso depurador de las lagunas. En el proceso depurador de las lagunas existen diferentes factores que influyen tanto positivo como negativamente en el proceso en la eficiencia del proceso de depuración de una laguna. Por ejemplo, el primer factor es la luz solar. La luz solar tiene un efecto positivo en la degradación o el proceso depurador de una laguna, ya que cuando la luz solar incide sobre la laguna, lo primero que hace es aumentar el tamaño y el número de algas presentes en el agua residual. Y si nosotros aumentamos el número de algas, evidentemente que aumentamos la introducción de oxígeno en la laguna, aspecto que ya vimos que es muy positivo. Y en segundo lugar, aumenta con el aumento de la luz solar y el aumento de las algas, se aumenta la producción de oxígeno disuelto por las algas. Cosa esta que es un factor positivo en el proceso depurador. Ahora, por otro lado está la temperatura, que dice que la temperatura aumenta el crecimiento de las algas, cosa que es positivo porque introducen más oxígeno. La temperatura aumenta la supervivencia y desarrollo de los microorganismos, que eso es, si aumenta la supervivencia y el desarrollo de los microorganismos, las bacterias encargadas de degradar la materia orgánica, tiene un efecto positivo. Y además aumenta el crecimiento de la tasa de digestión de los lodos por parte de los microorganismos, aspecto que también es positivo porque al aumentar la tasa de digestión, pues lógicamente aumenta entonces la remoción más rápida de los contaminantes. Ahora, el otro factor, aquí con respecto a la temperatura, es importante que ustedes tengan presente que la temperatura óptima de funcionamiento, de trabajo de las bacterias es 20 grados centígrados. O sea que en climas cálidos, pues entonces nosotros tenemos temperaturas más altas y tienen un efecto positivo. Pero en su lugar, en clima frío, pues entonces el uso de estas bacterias no es tan efectivo y ya habría que ir a comprar bacterias creadas por los biólogos para trabajar en esas condiciones. Antiguamente lo que se hacía es que en aquellos lugares fríos, imagínense La Paz, Oruro, Potosí, entonces ahí las bacterias no iban a sobrevivir porque el clima es muy frío y ellas necesitan una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, en esos lugares,
lo que habría que hacer es lo que se hizo en París. El sistema de tratamiento de las aguas de París, como en invierno es muy frío, entonces se hizo en un ambiente cerrado y cuando hay frío se climatiza, o sea, se le da un clima apropiado mediante generadores de calor para que la temperatura en su interior esté alrededor de los 20 grados centígrados. Hoy en día ya eso no se hace porque los biólogos han creado bacterias que pueden trabajar en condiciones de temperatura más baja a los 20 grados centígrados. Por otro lado, el otro factor que influye son los nutrientes y los tóxicos. En el caso de los nutrientes, es favorable porque los nutrientes, al tener nosotros mayor nutriente, pues lógicamente tenemos mayor degradación de la materia orgánica. Al tener nosotros tóxicos, elementos tóxicos, entonces esto contribuye a la muerte de, lógicamente, las bacterias. Por eso es que cuando yo les decía de que, por ejemplo, en una casa que tiene un sistema de tratamiento individual, un tanque séptico y un pozo ciego, pozo absorbente, si nosotros en la casa, cuando se nos taponan las tuberías, que es lo que comúnmente hacen nuestros padres o hacemos nosotros, vamos y compramos soda cáustica, la disolvemos en el agua, se le echamos al tragante del lavaplato y lógicamente que eso va a degradar, va a eliminar todas las grasas y por supuesto que va a evitar la obstrucción. Pero cuando estas aguas con ácido, con el ácido nítrico o con los otros ácidos, entonces eso trae como consecuencia de que en la soda cáustica o cualquier otro ácido, que cuando llegue a los tanques de la cisterna, los tanques sépticos, pues maten las bacterias y lógicamente ya no hay eficiencia, ya no hay eficiencia en cuanto a la remoción de la materia orgánica. ¿Está bien? Entonces, este es el único elemento que influye negativamente, que son los tóxicos, o sea, los productos químicos. Por favor, el que tiene el audio encendido, apáguelo. Son el único elemento que puede, en este caso, atentar contra la eficiencia del proceso depurador en las lagunas. Bueno, vamos a ver cuáles son los objetivos que se cumplen con la construcción y correcta operación de las lagunas. Bueno, el objetivo que se cumple con la construcción y correcta operación de las lagunas son los siguientes. Primero, protección epidemiológica, ya que con las lagunas nosotros disminuimos los organismos patógenos presentes en las aguas residuales. Cuando hablamos de los organismos patógenos, nos estamos refiriendo a los coliformes fecales y los Escherichia coli que expulsan los cuerpos de sangre caliente en las heces fecales. Esos son en definitiva los que pueden ocasionar las enfermedades de origen hídrico, inclusive el cólera que puede matar a las personas. Bueno, pues estos organismos patógenos, como se retienen tiempos de retención mayores a 26 días, los que ingresan a las lagunas se mueren antes de salir. ¿Por qué? Y es por eso el tiempo de retención en las lagunas de 26 días, porque estos microorganismos patógenos, que son los coliformes, los Escherichia coli, cuando son expulsados de cuerpos de sangre caliente en las heces fecales,
pueden sobrevivir fuera del cuerpo de sangre caliente hasta 26 días. Ya después de los 26 días, ellos mueren y dejan de existir. Por eso es que el tiempo de retención mínimo que se le da a estas lagunas tiene que ser mayor a los 26 días. ¿Para qué? Para que los organismos patógenos que ingresan con el afluente no salgan en el efluente de las lagunas. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, con estas lagunas se cumple la protección ecológica, ya que como nosotros tratamos estas aguas en las lagunas con bacterias, ellas se encargan de reducir la carga orgánica, o sea, ellas se alimentan, se comen la materia orgánica contaminante, que es la que se ve reflejada a través de las DBO, lográndose con ello que el nivel de oxígeno disuelto de los cuerpos receptores se vean menos comprometidos, observándose grandes beneficios para los peces y demás organismos acuáticos. Por otro lado, con la construcción de las lagunas, también podemos cumplir la reutilización directa del agua tratada en la agricultura. Este aspecto adquiere cada día mayor importancia en el ámbito mundial. O sea que cuando nosotros tratamos las aguas en las lagunas, les retiramos los contaminantes. Claro que aquí sí tendríamos que colocar una tercera laguna, que es la aerobia, para tener un agua de mejor calidad y poder utilizar esas aguas en la agricultura. Lo mismo también influyen en la reutilización directa del agua residual en la piscicultura. ¿Qué significa eso? Que nosotros el agua que sale de las lagunas podemos utilizarla para formar estanques y lógicamente criar peces. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver algunas recomendaciones para el diseño de las lagunas. Bueno, la primera recomendación es que se deben utilizar los valores que se presentan en la tabla de recomendaciones para el diseño, que son los valores estos que ya vimos acá, perdón. Bueno, son estos valores que vimos aquí en esta tabla. O sea que nosotros lo primero que tenemos que hacer a la hora de diseñar es utilizar estos valores que se encuentran en esta tabla. Como segunda recomendación es que se deben utilizar tiempos de retención en las lagunas. O sea, no quiere decir que todas las lagunas van a tener tiempo de retención mayor a 26. Eso no es correcto. Lo que es correcto es que la suma de los tiempos de retención, vamos a suponer que tenemos un sistema de alta carga compuesto por lagunas anaerobias, facultativas y de maduración, la suma de los tiempos de retención de las lagunas anaerobias más el de las lagunas facultativas más el de las lagunas aerobias tiene que dar mayor o igual a los 26 días, ya que con ello garantizamos que los coliformes fecales que ingresan con el afluente ya no salgan en el efluente porque murieron durante ese periodo en las lagunas, ya que ellos no pueden permanecer fuera de cuerpo de sangre caliente mayor a 26 días. Tercero, en aquellos casos en que se construye una planta de tratamiento con una combinación de lagunas anaerobias, facultativas o aerobias, se recomienda que el tiempo de retención total del sistema de laguna tiene que ser mayor o igual a los 26 días, lo que les decía. ¿Está claro? La suma de los tiempos de cada una de estas lagunas tiene que dar un valor mayor o igual a los 26 días.
Cuarto, es importante aclarar que los parámetros de diseño que se presentan en la tabla de recomendaciones que ya les mostré pueden estar sujetos a cambio en dependencia de las condiciones específicas de la zona donde serán ubicadas. ¿Qué significa eso? Que si vamos a usar o a diseñar lagunas, por ejemplo, en La Paz, en el Alto, con alturas sobre el nivel mar mayores a la de Santa Cruz y con temperaturas más bajas que la de Santa Cruz, entonces tendremos que buscar los parámetros de diseño para esas condiciones que nos dan en la bibliografía. ¿Está bien? Bueno. Bueno, vamos a hablar en el punto 16 acerca de las formas de las lagunas. Bueno, la forma que nosotros le demos a las lagunas siempre deberán permitir una distribución lo más homogénea posible del agua residual que circula por ella, para evitar la formación de zonas o rincones muertos donde existan regímenes de operación distintos al cuerpo receptor, al cuerpo de la laguna, que puedan interferir en el funcionamiento de la misma. Por ello se recomienda que la forma que debe tener las lagunas de estabilización siempre sea rectangular. ¿Está claro? Igual de una relación entre sus lados ancho-largo de 2 unidades de ancho por 3 de largo o de 1 unidad de ancho por 4 de largo. Este último es el óptimo, pero cuando no tengo espacio disponible, mucho espacio disponible, puedo utilizar la relación 2-3. Pero de preferencia se recomienda la relación 1-4. Para lograr con ello dimensiones que provoquen la ocurrencia de un modelo hidráulico con flujo pistón para disminuir los efectos de cortocircuito y por ende menores tiempos de retención que los calculados. A ver, estas son las relaciones que me recomiendo. Para cuando exista poca área, utilizar la recomendación 2-3. Y cuando existe suficiente área, lo ideal es utilizar las lagunas con relación 1 unidad de ancho por 4 de largo. Ahora bien, ¿qué es lo que se le llama flujo pistón en la ingeniería sanitaria? Es lo mismo que estamos imaginándonos con un pistón de una moto o un pistón de un carro. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen de agua que abarque, el agua que está ingresando, actúe como un pistón y abarque todo el ancho y la profundidad de la laguna. ¿Está claro? Si ocurriera esto, por ejemplo, con una sola entrada y una sola salida, aquí las líneas de corriente seguirían estas líneas de puntos discontinuos. Pero fíjense ustedes que aquí en las esquinas habrían zonas donde el agua que ingresa no entra en contacto con el volumen que contiene la laguna. Y eso hace que el tiempo de trayecto que yo preví en las lagunas, vamos a suponer 10 días, al no entrar en contacto con todo volumen, con todo el volumen de la laguna, se va a reducir ese tiempo no a 10 días, quizás a 8, a 7, y entonces voy a tener lo que se conoce como un cortocircuito. El agua ingresa y sale más rápido de lo que yo la preví, por lo cual va a estar menos tiempo en contacto con las bacterias y la eficiencia que yo consideré no se va a cumplir. Entonces, para ello se recomiendan dos cosas. Primero, que la laguna sea rectangular, cuyo ancho sea menor que el largo. Y segundo, colocar entradas y salidas múltiples. Lo que se recomienda como óptimo es colocar 2 tuberías de entrada y 2 tuberías de salida en la misma dirección.
Fíjense ustedes aquí que se disminuye mucho más la zona de áreas muertas y la eficiencia estimada va a ser más cercana, la eficiencia a obtener va a ser más cercana a la que estimamos en el proyecto. Aquí vemos una laguna que está recién, parece la van a inaugurar, y si ustedes se fijan tienen dos entradas, lógicamente deben tener dos salidas, así como esta, que es lo óptimo. Fíjense aquí que aquí se le ha puesto un geotextil, cuyo objetivo de geotextil es evitar que se infiltre el agua, y se le ha colocado un enrocamiento en la parte superior de la pendiente que tiene un doble propósito. De esta luz tiene un doble propósito. Uno es retener que el geotextil no se levante, y dos, que el oleaje que pueda generar el viento en ningún momento pueda salpicar, o sea, que se disipe en este enrocamiento. ¿Está bien? Bueno, entonces dejémoslo ahí. Eso es lo que tenemos previsto. Ya entonces los métodos de cálculo los vamos a ver en la próxima clase. Si tienen alguna duda, por favor, me pueden consultar. ¿Duda? Bueno, si no hay duda, voy a pasar la asistencia. Por favor, me responden para que yo pueda ponerle su asistencia. El 1. Presente, ingeniero Aguilar. El 2, el 3, Presente, dije 3. 4, 5, 6, 7. Presente, ingeniero, el 7. El 7, Sí, ingeniero. 8, 9, Presente, ingeniero. 10, Presente, ingeniero. 11, Presente. 12, Presente el 2, ingeniero. el 13, ya le puse el 12, 13, Presente 13. 14, Presente, ingeniero 14. 15, Presente, ingeniero, el 15. 16, Presente, 16. 17, Presente, ingeniero. 17. 18, sí, 18, Jonathan, 19, 20, 21, Presente, 22, ingeniero, se cortó. el 20, Sí, ingeniero. ya, 21, 22, Presente. 23, 24, Presente 24. 25, Presente. 26, 27, 28, 29, Presente, ingeniero, 29. 30, 31, 32, Presente 22. 33, Presente, ingeniero. 34, 35, 36, 36 presente, ingeniero. 37, 38, Presente 38. ya, 39, 40, Presente. 41, 42, 42 presente, ingeniero. ya, 43, Presente. 44, 45, Presente. 46, 47, Presente, doctor. 48,
38 presente. 49, 50, 51, Presente, doctor. 51. ya, 52, Presente, doctor. ya, 53, Presente. 54, 55, Ingeniero, 54. ya, Presente. 55, Presente. ya, 56, Presente, doctor. 57, Presente, doctor. 58, Presente. 59, Presente. 60, Presente. 61, 62, 63, Presente, doctor. 64, Presente, doctor. 65, Presente. 66, 67, 68, 69, Presente, 69. ya, 70, Presente, doctor. 71, Presente, ingeniero. 72, Presente, ingeniero. 72. ya, 73, Presente, doctor. 73. 74, Presente, doctor. ya, 75, Presente, doctor. 76, Presente. 77, Presente, doctor. 78, Presente. 79, Presente, doctor. 80, 81, 82, 83, 82, doctor. 82, 83, ya está bien, 83, Presente, ingeniero. ya, 84, Presente, 80, ingeniero. ya, 85, Presente, ingeniero. 85. 86, ya está bien, 86, 87, Presente, ingeniero. 87. ya, 88, Presente. 89, Presente. ya, 90, Presente, doctor. 91, 92, Presente, doctor. 93, 94, 95, 96, 97, 98. ¿Alguien que no me haya contestado? El 50, por favor, ingeniero. Ya. ¿Alguien El más? 18, ingeniero. 18, por favor. Ya. 18. 31, ingeniero, por favor. ¿Cuánto? Buenos días. Bueno, ¿cuál? ¿Qué número me dijiste? No te escuché. Me quedé en el 19. ¿Alguien que no haya contestado? 31, El ingeniero. 71. 31 me dijeron, ¿no? ¿Me repite, porfa, 31? Ever. ¿Cuál fue el otro que me dijeron? ¿70 y cuánto? 71, ingeniero, por favor. Ya, Jorge Daniel. ¿Ya? Sí. ¿Alguien más? Ingeniero, el 86, por favor. Ya. Gracias. Marisol. ¿Ya? ¿Alguien más? Número 27, ingeniero. 17. 27. Ah, 27. David. Sí, ingeniero. ¿Quién más? Bueno, les comento, ya tengo las notas, ya califiqué, pero bueno, prefiero mejor dársela
en clase porque para que ustedes tengan la opción de poder revisar y cualquier observación, entonces, o corrección, yo podérselas hacer. Entonces, hay que estar atento. Hoy en la tarde va a haber una reunión, lógicamente, con las autoridades que toman las decisiones. Y bueno, ahí van a decidir si seguían las clases virtuales o si seguían presenciales. En realidad hay una objeción muy grande por parte de los docentes de que las clases sean virtuales, producto de que muchos de ellos ya están tomando parciales y bueno, no es lo mismo, ¿no? Entonces esperemos que miércoles ya sea las clases normales en la universidad y ahí les voy a dar las notas. Ya están calificados los exámenes. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda que tengan? En el chat creo que hay varios que quieren asistencia, que tienen mal el micrófono, dice. Sí, ya me lo han dicho, sí, espérate, déjame. Inge 155. ¿Cuánto? 155. Como 155. Es ANI 1. Este es ANI 2. No hay 155, solo hay hasta 97. ¿No te acuerdas tu número? Rosales León Julián Fabricio. González. No, aquí era 355 o me entré otra cosa. Rosales. Ah, Rosales. ¿Tú estás seguro que estás en SANI 2? ¿O estás en SANI 1? Este es SANI 2. Ni uno. Bueno, perdón, Inge. Ah, ya. Porque no veo ningún Rosales aquí. Bueno, a ver, yo ahora veo lo de chat, no se preocupen y le pongo la asistencia. Entonces, a ver acá. Aquí están el chat. Bueno, yo lo veo ahora y le pongo la asistencia. Les deseo una feliz tarde noche. Estemos atentos si las clases el miércoles ya son presencial, las hacemos presencial. Si son virtual, bueno, ni modo, seguiremos por esta vía. ¿Está bien? Bueno, que tengan una feliz tarde noche. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego.